En vivo, muy buenas, muy buenas tardes, público, a todas las personas que se van ya a unir a esta entrevista. Queremos darles la bienvenida. Solamente vamos a monitorear aquí la señal para ver si ya estamos en vivo. Si ya estamos en vivo. Hoy sí. Bueno, entonces bienvenidos a todos a su programa Wayanoha, Let's Talk. Conversemos en Garífuna, conversemos su programa que, bueno, regresa el día de hoy con una entrevista exclusiva con uno de los empresarios garífunas de mayor proyección en Honduras, el señor Alfonso Ordóñez. Además, es candidato oficial del Partido Liberal de Honduras al Honorable Congreso Nacional de la República de Honduras para las elecciones de ese 30 de noviembre de 2025. Así es de que estamos esperando muy ansiosos ya para que se conecte con mucha energía, para que se conecte ya nuestro candidato, don Alfonso Ordóñez, una entrevista exclusiva aquí en el canal de Gafu Garífuna. Bienvenido nuevamente y esperando pues de que se conecte. Estamos ya a las 4:02 hora de Los Ángeles. Sería 5, 6, 7:02 hora de Nueva York y 5:02 hora en Honduras, en Centroamérica. Queremos enviarle un apretón de manos allá al señor Edgardo de Copa Numada, que fue la persona que fue el intermediario, alguien que estuvo con nosotros para poder llevar a cabo esta entrevista. Ahora solamente estamos esperando que se conecte don Alfonso Ordóñez desde Honduras para poder salir en vivo y a todo color. Así es que le vamos a mandar un mensaje ahí para que se conecte. No lo vemos todavía en línea. Para que se conecte al link de nuestro canal. Así es de que adelante con el señor don Alfonso Ordóñez. Es una entrevista especial, una entrevista que se logró hacer a través de, aquí lo tenemos ya. Don Alfonso, muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Siempre al 100, gracias a Dios, hermano. ¿Y usted qué tal? Aquí, todo bien dado y listo ya para esta tremenda entrevista el día de hoy. Así es de que bienvenido esta tarde. ¿Cómo está el clima en Honduras? ¿Cómo está el ambiente allá en su patria? Natal, La Ceiba. Está caliente. Ya el verano ya se siente, hermano. Ya el verano ya se siente. O sea ya que se deja venir la Semana Santa y con eso se dejan venir todos los turistas de Nueva York y de todo Estados Unidos para Honduras. Así mismo, esas playas ya están aborotadas ya con veraneantes. Excelente, excelente. Bueno, vamos a entrarle entonces a la entrevista el día de hoy. Primero queremos hacerle una presentación acerca de a quién estamos entrevistando, al señor empresario y ahora candidato para el Partido Oficial Liberal de Honduras para el Congreso Nacional de la República ese 30 de noviembre de 2025, al señor Alfonso Ordóñez. Para comenzar, queremos agradecer profundamente la disponibilidad suya, señor Ordóñez, para esta entrevista, como también agradecer al señor Edgardo Benedict por su aporte, por ese importante contacto que nos dio el día de hoy. Don Alfonso, para aquellas personas que no lo conocen, que no saben de usted, cuéntenos un poco quién es don Alfonso Ordóñez y cómo se define como persona. Muy buenas tardes a toda la audiencia de este prestigioso canal. Pues Alfonso Ordóñez es un ciudadano común y corriente que nació en la comunidad de Limón, departamento de Colón, ¿va? Que emigró a la edad de 11 años al puerto de La Ceiba,
Aquí comencé mis primeros pininos. Luego, pues, comenzamos a educarnos, a prepararnos para el embate de la vida. Y posteriormente tuve que emigrar para buscar un capital semilla para iniciar el emprendedurismo que hoy en día tengo, que doy gracias a Dios, que he sido bendecido con mi familia. Estamos apostándole a esta ciudad, generando empleo, desarrollando la ciudad, y por muchos años, con esa vocación de servicio que tengo, he apoyado a muchas personas. Es ahí donde dije, ¿por qué no a través de la política, que podría alcanzar a apoyar a muchas más personas? Preocupado a la vez de las situaciones nuestras como etnia minoritaria de este país, nuestras comunidades en el total abandono por los políticos, voy a apostar a generar y aportar mi granito de arena. Porque por más de 200 años de existencia que tenemos en este país, poco o nada se nos ha dado ese respaldo de parte de los políticos en este país. Las cosas buenas que se pueden hacer a favor de nuestras comunidades, a favor de nuestra gente, dependerá de nosotros mismos, porque ya nos hemos dado cuenta que nosotros solo somos utilizados en este país. Se nos utiliza como persona, se nos utiliza como una etnia, se nos utiliza los talentos que tenemos, pero no hemos sido favorecidos con nada a cambio de lo que aportamos aquí. Aquí la comunidad garífuna o negra ha aportado mucho talento, ha llevado el nombre de Honduras al mundo en grande, pero no se nos reconoce ese aporte. Es ahí que nosotros mismos tenemos que hacernos un bloque para hacernos sentir. Si no lo hacemos, seguiremos por otros 200 y pico de años en la misma situación, en las mismas condiciones, emigrando. Y eso trae desintegración familiar. Eso conlleva muchos problemas sociales. No es lo mismo que el papá está emprendiendo en otro país, los hijos, los nietos, con los abuelos acá. Al final no hay una integración familiar. Por mucho que podamos proveerles del extranjero hacia acá, no es lo mismo. No es lo mismo que crezca un joven al par de los padres o con los padres y que tenerlo acá a la deriva, aunque mandándole los mejores tenis, los mejores jeans, pero ese niño mantiene un vacío en su vida.
Entonces, desde el soberano Congreso Nacional de la República, apostaré para minimizar esa emigración. ¿Cómo lo voy a hacer? Es lo que yo sé hacer en mi vida: generar empleo. Vamos a apostar de que en las comunidades haya puestos de empleo para la nueva generación. Vamos a apostar a crear guarderías también para que esas madres solteras puedan dejar al cuidado de personas responsables sus hijos para que puedan ir a emprender, porque a veces se limitan de hacer cosas en beneficio de la familia porque no hay a dónde dejar esos niños, a dónde dejar esos menores, porque hoy en día no se puede confiar esos menores en manos de cualquier persona. Tiene que haber una institución responsable, seria, para que le dé ese apoyo a la madre soltera. Así es. Muchas gracias, don Alfonso, por su intervención. Esta es la apertura de la entrevista que tenemos el día de hoy con un empresario garífuna que ha tenido mucha proyección en Honduras como empresario y como candidato, pues no es la primera vez, sino es esta vez queremos que él llegue realmente a lo que es el Honorable Congreso Nacional de la República de Honduras este 30 de noviembre de 2025. A todos ustedes que están en sintonía, por favor, compartir esta entrevista que estamos en vivo a través del canal de GAFU, Garifuna American Heritage Foundation United. Es un canal nuestro, un canal de Garifuna, un canal que trasciende fronteras a través de lo que es la magia del Internet, pero ustedes tienen que ayudarnos a compartir esta transmisión y por favor le den un like también para que podamos obtener más vistas. Este mensaje no es tan importante si no lo compartimos, porque si lo compartimos podemos llegar a más gentes para que la gente pueda tener esa voz y voto dentro de la comunidad. Y no solamente estamos hablando con la gente garífuna, estamos hablando con toda la República de Honduras, sea ladino, sea indígena, sea mixquito, sea negro inglés o sea garífuna. Muy importante lo que dijo don Alfonso de la llegada del garífuna, que tiene más de 200 años, 1797 es la fecha de arribo del garífuna a tierras de Centroamérica, allá en Port Royal, en Roatán, Honduras. Estamos en el 2025 y como dijo el señor Alfonso Ordóñez, el garífuna y el negro inglés ha sido utilizado nada más para el beneficio del país, pero sin que el garífuna ni el negro inglés tengan el poder o esa oportunidad de estar sentados y hacer y tomar decisiones dentro de lo que es la República de Honduras. Vamos con nuestra segunda pregunta. Cuéntenos un poco cómo es la vida de un garífuna empresario a nivel suyo en Honduras, donde a veces no se apoya el éxito de otros. Hermano, es una tarea bastante difícil. Cruzar frontera no ha sido fácil para Alfonso Ordóñez. Aquí hemos tenido que sacar las garras, porque aquí la trampa, la envidia es bastante arraigada. Hermano, aquí tenés que, ¿cómo te digo? Pelear contra todo. Pero con la fuerza de Dios y con la voluntad de uno mismo de hacer las cosas, uno vence todos esos obstáculos. Uno los vence a lo largo de la lucha. Porque
la mayoría quisieran vernos siempre bailándole en sus restaurantes, cocinando en sus cocinas, sirviéndole de jardinero toda una vida. Y eso no es posible, pues. Cada ciudadano, cada hondureño que nace en este país trae consigo una virtud. Lo que hace falta para que esas virtudes, esos talentos se desarrollen, ha faltado mucho apoyo. Si tuviéramos ese apoyo, hubieran muchos garífunas o habla inglesa, negros, habla inglesa, potenciando la economía de este país. Como usted puede ver en los países desarrollados, los chinos se potencian entre ellos. Por eso ellos llegan a tener dominio en los países desarrollados. Hasta el mismo africano hoy en día, en Nueva York, ha tomado beligerancia. Y creo que como inmigrantes hondureños, llegamos antes de los africanos a invadir la ciudad de Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos. Sí. Y me he fijado en eso, de que no tenemos ni siquiera el 5% de lo que esta gente hoy en día tiene. De repente ha faltado un poco de iniciativa o incentivo entre nosotros mismos o con nosotros mismos. Hemos sido demasiado dependientes de los famosos 12 cheques de retiro. Yo incito a todo aquel emigrante de este país que no podemos soñar o esperar hacer hasta que ya estemos retirados. No podemos depender de los últimos 12 últimos cheques, porque cuando ya llegamos a los 65, ya no podemos con nosotros mismos. Es cierto. Esos 12 cheques, algunos tienen la suerte de aprovecharlos, otros no lo tienen. Entonces, no tenemos que esperar el retiro, sino que nosotros tenemos que hacer un retiro anticipado. Construimos grandes mansiones. Se mira las comunidades, no es malo. Todos nuestros hermanos emigrantes tienen una mansión en la comunidad, en su mayoría. Tienen que pagar a alguien que lo hace, tienen que pagar a alguien que lo cuide, tiene que pagar a alguien. Toda su fuerza de trabajo termina en mantenimiento de esas mansiones. Al final, si lo disfrutan 2 años, 1 año, 6 meses, eso es todo. Entonces, tenemos que cambiar estrategia. Ese dinero que está invertido en esa mansión, ese dinero podría
por esos 20, 30 años que está esa mansión ahí deteriorándose, porque no se le está dando el uso, ese capital podría estar generando ingresos permanentes en los bancos y dejarían de pagar los mantenimientos que acabo de señalar. Sería gran capital en 20 años solo de intereses a plazo fijo, que al final, que a los 65 años, que quiera retirarse o se retira o decide retornar al país, compra un pequeño condominio porque ya no necesita aquella mansión. Compra un pequeño condominio o alquila un pequeño condominio. Con el mismo capital ese, le genera para pagar su renta, le genera para sobrevivir y aún todavía le sobra para ahorro. Y si le viene el cheque de los 12 cheques, si recibe de los 12 cheques aún, eso es otra ganancia extra. Esa fue mi mentalidad cuando llegué a Estados Unidos. Me hice ciudadano. Pero dije yo, el salario ya está limitado. En cualquier parte del mundo, el salario ya está calculado para medio sobrevivir, no para ahorro. Entonces, uno tiene que desprenderse de ser dependiente de un salario. Sé que es bastante sacrificado porque cuando tú emprendes, ya no solo vas a trabajar 8 horas, ya tenés que trabajar el doble de ese tiempo. Así es lo que de repente a veces no estamos dispuestos a entregar de nosotros ese tiempo, porque toda la vida estamos pensando que tenemos que tener una recreación cada fin de semana y emprender mucho peor cuando tú comienzas. No hay espacio. Tenés que meterle los 365 días del año constante. Así es. Así es. Entonces, No, muy buena nota, don Alfonso. Yo creo que es la verdad. Cuando uno tiene su propio negocio, es todo el año, 24/7, como decimos. 24 horas, 7 días a la semana es incansable, pero eso es tener su propio negocio. Eso es saber cómo salir adelante. Mi próxima pregunta es, tenemos entendido antes que todo de que se había lanzado en 2 ocasiones para ser diputado al Congreso Nacional de la República de Honduras, pero no pudo lograr su objetivo en aquel entonces. Cuéntenos un poco de su experiencia en esta ocasión. ¿Qué hay de diferencia? Bueno, hermano, el tiempo de Dios es perfecto. Uno no puede llorar sobre la leche derramada. Segundo, en la política en Honduras no es como en otros países, que hay democracia, que se respeta la voluntad del pueblo. Aquí no se respeta.
Segundo, el costo financiero políticamente en Honduras es altísimo. Me imagino. De repente, aunque tengas el voluntariado a tu favor, otro te apaga el mero día de las elecciones comprando conciencia. Wow. Comprando las mesas electorales. Usted sabe de que hay mucha necesidad. Entonces, la gente se prestan por una cosa mínima y te entregan todo el trabajo en manos de aquel corrupto y corruptores. Y es una de las razones que el político en Honduras no corresponde a los intereses del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo no lo ha respaldado. Porque ha llegado a ese puesto comprando conciencia. ¿Plata de quién? ¿Y de dónde viene esa plata? Esa es la pregunta. Aquella maleta de lempiras que anda circulando el día de las elecciones en la calle puede tener origen dudoso. Ese político ya queda comprometido con su padrino. Esa plata, el pueblo lo termina pagando. Y caro. El pueblo lo termina pagando y caro. Claro. Entonces, ¿qué tiempo le va a dar un político en 4 años pagar los millones que el padrino le dio? Tiene que pagarle al padrino y sobre todo también tiene que resolver su problema porque él no fue capaz de hacer un patrimonio para sí mismo y su familia antes de buscar la línea política. Correcto. Se queda endeudado y se queda comprometido con terceras personas. Okay. Don Alfonso, si llegase a quedar como diputado, ¿cuáles son esos proyectos que piensa impulsar, aparte de la generación de trabajos que ya mencionó al principio de esa entrevista desde el Congreso Nacional del Litoral del Atlántico? ¿Cuáles serían esos proyectos? Deme una breve idea de cuáles son los proyectos que usted piensa. Me puso duda en esta candidatura, hermano. Cuando me dice si llegase a quedar, vamos a quedar. Primeramente Dios. Este proyecto que encabezo con el equipo de hombres y mujeres que estamos emprendiendo esa lucha, este proyecto es de Dios. Y Dios ya marcó, y no digamos el pueblo hondureño, lo ha demostrado en estas elecciones. Alfonso Ordóñez fue el más votado aquí en Atlántida, por primera vez en un partido mayoritario como lo es el Gran Partido Liberal de Honduras. No estoy ahorita en este momento encabezando la primera diputación
porque hubo maniobras. Ujú. A la vista está. Un determinado candidato metió más de 1,000 y pico de votos fraudulentos. Ajá. Y solo me lleva aparentemente 200 votos para estar en primer lugar. En las narices de uno, las últimas actas de ayer que ingresaron al tribunal, yo ganando esas actas, una con 53, otra con 30, otra con otros puntajes, a mí no se me agregó esos votos como debería de ser. Ahí están partidos donde me hubiera garantizado la segunda posición y disminuir la cantidad sobre el número 1, entre paréntesis, para que usted mire Sí, sí. las injusticias que se dan. Ahorita, comparado en el pasado, bueno, la experiencia que hemos adquirido en esas 2 pasadas elecciones donde he participado, que meses antes de las elecciones, en la misma encuesta de ellos, a mí se me colocaba como tercero o cuarto diputado. Y a la hora de la hora no aparecía en los 8 del departamento. Wow. Porque iba una maquinaria atrás de mi cabeza, las negociaciones en la mesa, las negociaciones en el tribunal, no digamos. Entonces, me faltaba estructura para contrarrestar toda esa maquinaria. Es como que yo te dijera, Salvador Narrala ganó la presidencia en Honduras contra el régimen nacionalista. Desde su partido ganó la presidencia. Se detuvo el conteo por una par de horas y la historia cambió. ¿Por qué? Porque no tuvo la estructura para cuidar esos votos, para cuidar todas esas actas. Imagínese si yo no tuviera esas actas en la mano, yo me conformaría con lo que me están dando ahorita. ¿Con qué yo iba a poder reclamar? ¿Con qué yo iba a ir a decirle al tribunal, ustedes están errados con ese resultado? Correcto. Entonces, eso es lo que pasa en Honduras. Don Alfonso, en los últimos días hemos visto que ha crecido mucho su popularidad entre los hondureños en general, no solo entre el Garífuna. A través de las redes sociales hemos logrado monitorear lo que está pasando, incluyendo esos actos de crimen, de compra de votos y de confusión que hay en Honduras, ¿verdad? A quienes también hemos visto muy confiados, mucha gente se ha visto confiada, especialmente los líderes garífunas, de que usted tiene la oportunidad ahorita de llegar al Congreso. ¿A qué se debe esa confianza que ha conquistado entre los jóvenes, personas adultas y líderes comunitarios del departamento de Atlántida? ¿Y a qué le apuestan? ¿Qué es lo que miran en usted como candidato para poder finalmente obtener esa diputación? Yo creo de que el pueblo de Atlántida ha abrazado de una manera masiva mi candidatura, como usted lo dice, lo he sentido, ese respaldo, nunca haberlo sentido.
Sí, apuestan por una y simple, sencilla razón. Porque Alfonso Ordóñez ya está probado. Alfonso Ordóñez ha demostrado sobre cualquier candidato en el departamento de Atlántida que tenemos la capacidad. Que no vamos a ir a tomar café en el Congreso. No vamos a ir a pasear en el Congreso. No voy a dejar mi empresa como lo estoy haciendo. No dejaría mi empresa dejar de percibir los ingresos que me genera, descuidar mi familia, descuidarme a mí mismo por un salario del Congreso. No contiene. Cero al consciente. No contiene. Voy camino a ese Congreso con aquella esperanza en Dios que vamos a ayudar a que Salvador Narrala haga un gobierno para Honduras, un gobierno con rostro humano, empujar sus proyectos políticos para que este país salga del subdesarrollo en que nos encontramos. Usted me preguntaba que cuáles eran estos proyectos a que le voy a apostar desde el Congreso. Bueno, primero necesitamos infraestructura. Si no tenemos infraestructura, en nada estamos. No hay incentivo para el inversionista. Tenemos que hacer eso. Para salir afuera, a invitar al mundo que venga a invertir en Honduras. No es el gobierno, no debe de ser el gobierno el mayor desarrollo, el mayor empleador en un país. Es la empresa privada. Sí, así es. El gobierno es un administrador únicamente. Y para que traigamos inversionistas a que vengan a invertir a Honduras, tenemos que crearle condiciones. Seguridad, número uno, que no la tenemos. Tenemos que darle seguridad jurídica, que no la tenemos, porque nadie va a ir a invertir en tierra resbalosa. Cierto. Yo sería el primero que no lo voy a hacer. Aquí apuesto a hacerlo en Honduras, porque yo conozco al dedillo mi país. Pero una persona de afuera no va a traer su capital en un país riesgoso, tanto para su vida y la otra parte de seguridad jurídica. Esas son las condiciones que hay que apostar a ello. Y por tercero, tenemos que simplificar la burocracia que hay en este país. Aquí, para que un inversionista pueda comenzar a hacer una empresa en Honduras, tiene que pasar un proceso no menos de 2 años. ¿Quién va a estar batallando
2 años en un país desconocido para él, pasando la coima, mojándole la mano a todos los funcionarios. Cuando ya quiera invertir, ya no tiene ni un centavo. Cierto, cierto. Bueno, regresemos al tema que usted había mencionado anteriormente en cuanto a la compra de votos y la estafa que se está ocurriendo ahorita, ¿verdad? Que se puede ver fácilmente en las redes sociales. ¿Usted sigue confiado en el sistema electoral hondureño? ¿Cómo fue esa pregunta? Si sigo confiando. ¿Sigue confiando en el sistema electoral hondureño, dado los casos que ya estuvimos mencionando anteriormente de fraude? Nadie confía en el sistema, hermano. Aquí sálvase quien pueda. Nadie confía en el sistema. Aquí, como te digo, en el pasado ha pasado cosas increíbles en el mero tribunal. En el mero tribunal. El que no tiene voto, lo ponen arriba. Porque ya puso la bolsita en mano de esos que digitan los votos. ¿Va? Entonces, aquí tenés que estar ojo a Cristo. Tenés que tener una estructura. Imagínate, restándome votos para dárselo a otro. En las narices. Así es el sistema. Entonces, la corrupción está arraigada en este país. Aquí no se respeta la voluntad del pueblo. ¿Va? Prueba de ellos, ese es el caso y se lo estoy mostrando con hechos. ¿Va? Como un tribunal, si fuera justo, honesto, que respetara la voluntad del pueblo. Si el pueblo dice, Alfonso Ordóñez, 53 votos. El Mengano, 7 votos. ¿Por qué me van a clavar 44 votos y le van a poner 17, 18 votos a aquel? ¿Ah? Y allí está en la página de ellos. ¿Ah? Evidenciado. ¿Va? Tal acta aquí, 53 votos. Ajá, y aparece 44 allá. Aquel que sacó 7 aparece con, por decir, 17, 20 votos. Wow. Distribución anónima. Ok. Ese es el país que tenemos. Esas son las autoridades que tenemos. ¿Va? Porque el gobierno o los políticos no han tenido la capacidad de implementar el voto electrónico, aunque las computadoras también son manejables por el hombre. Pero por lo menos fuera un voto directo. Que se puede contar inmediatamente. De inmediato. Don Alfonso, ¿qué opina usted sobre el voto de los hondureños en el exterior? Sabemos que hay miles, si no tal vez 2, 3 millones de hondureños viviendo en los Estados Unidos y ahora también en Europa, más que todo en España. ¿Por qué, qué cree usted acerca del voto en el exterior? ¿Por qué se le niega ese derecho a los hondureños aquí en Estados Unidos? Bueno, porque de repente habría honestidad en ese voto allá, en el conteo de ese voto. Y los políticos no les conviene que esos 2 millones de votos, ese millón de votos, favorezca a las personas que realmente le pueda favorecer. Por eso no crean las condiciones. Ponen de repente de los 50 estados que tiene Estados Unidos, tal vez solo en 3 ciudades
En otros países no existe el voto extranjero. Y solo para la presidencia en esas 3, 4 ciudades que ponen urnas, ¿va? Porque no quieren invertir. ¿Y por qué no quieren invertir? Porque eso, ahí hay gente pensante, en primer lugar. Van a razonar su voto. Y al corrupto no le conviene. Por eso no apuestan por la educación del pueblo hondureño. Porque entre más embrutecidos nos tengan a nosotros, esa es la ganancia de ellos. Entonces, ¿para qué educarlos? Correcto, correcto. Don Alfonso, queremos hacer unas preguntas más personalizadas porque queremos que nuestro público que está sintonizando ahorita en vivo y a todo color a través de YouTube channel del Garifuna American Heritage Foundation United, GAFU, por sus siglas, también a través de la página de Facebook y también estamos transmitiendo a través de Instagram, en la página también de GAFU. ¿Cuántos hijos tiene, don Alfonso? Bueno, tengo 11 hijos. Tengo un equipo de fútbol. Y usted es el entrenador. Yo soy el entrenador. Así es. Excelente. ¿Todos viven en Honduras o están aquí en Estados Unidos? Y en Honduras actualmente solo viven 2. 2. Ah, ok. Los demás viven en el extranjero. Unos estudian. Otros ya son independientes. Así es. O sea que es un hombre vivido. ¿Cuál es? O sea que es un hombre vivido, digo yo. ¿Cuál es su comida favorita? Uy, la machuca. La machuca, el famoso juduto en Garífuna. Exactamente. Mi comida favorita es una mariscada. O sea que sopa de coco. No solamente pescado, sino que lleve un poquito de todo. De todo, así. Ah, excelente. A mí me gusta así también. ¿Cuál es su visión con respecto a la diáspora garífuna y afrohondureños de habla inglesa? ¿Cómo fue? ¿Cuál es su visión con respecto a la diáspora garífuna y afrohondureños de habla inglesa? Bueno, siempre ha habido una división, como que ha habido una división. Porque la habla inglesa, de repente, ¿cómo le digo? Muchos los he visto como que creen ser más superior que el garífuna en sí. Históricamente así ha sido. Y así ha sido, porque fueron más domesticados ellos, por eso quedaron hablando el inglés. Y el garífuna no permitió, ¿va? Porque nosotros hemos sido rebeldes. Nosotros no los dejamos a que tuviéramos patrones, ¿va? Siempre luchamos por la independencia, ¿va? Esa es la diferencia. Excelente. Estamos en un país, en Honduras, específicamente, que es un país en desarrollo, un país que, como usted dice, si no hay infraestructura, la gente que quiera ir a invertir no van a invertir. Primero, porque, como usted dice, la seguridad. Si no hay seguridad, la gente tiene miedo. Si no hay carreteras buenas, no se puede llegar a poder negociar o poner restaurantes, una cadena de tiendas para poder distribuir los productos a nivel nacional por las carreteras malas, ¿verdad? Aparte de eso, también los puertos. ¿Cuál sería una de las metas suyas en cuanto a la infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos en Honduras? Ok. El 11 de febrero, el ingeniero Salvador Narrala
aquí estuvo en mi hogar, tarde, noche, platicamos extensamente. Si Dios y el pueblo lo eligiera presidente, le pregunté sobre sus proyectos para Honduras y les puse también mi deseo. Y yo creo que concordamos. Yo a Salvador Narrala, yo lo conocí en el año 1997. Wow. Cuando inauguré mi segundo hotel aquí en La Ceiba. Fue uno de mis primeros huéspedes para un carnaval. Por cierto, está invitado, ya que no puede venir para Semana Santa, está invitado para el carnaval de La Ceiba, el gran carnaval. Es un carnaval internacional. Le vamos a canjear esa invitación. Vamos a llegar a Honduras y lo vamos a ir a conocer personalmente y a convivir con usted allá con mi señora. Adelante. Entonces, en ese año conocí a Salvador. De ahí perdimos contacto hasta que pertenecí a su movimiento. Llegó a mi hogar, hablamos esa noche, largo y tendido, sobre lo que queremos para Honduras. Por eso puedo hablar con certeza que es el mejor candidato, que es la persona que le conviene a este país para los próximos 4 años. Para la presidencia de Honduras. No hay otro. Correcto. Si desperdiciamos a Salvador para la parte ejecutiva de este país, como si desperdiciamos a Alfonso Ordóñez para la parte legislativa del soberano Congreso Nacional de la República, Honduras va a perder mucho. Gracias, don Alfonso. Tengo una pregunta que viene tenemos un proyecto de infraestructura desde Puerto Cortés hasta llegar a Trujillo. Wow. Una carretera costera de 4 carriles. Wow, buenísimo. Prácticamente por las vías donde transitaba el tren. De aquí de La Ceiba, en aquel entonces, usted podía ir hasta Cortés en tren. Sí, 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 sí. Hoy esas vías Honduras no las tiene. Había muchas ciudades en pujanza, no, pueblos, aldeas, caseríos, con mucha pujanza, donde pasaba ese ferrocarril. Hoy en día son pueblos fantasma. Sí, 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 sí. Porque se perdió la vía férrea, ya no hay crecimiento, no hay generación de empleo, no hay emprendimiento. Entonces, pero con ese proyecto, yo te digo que todas las comunidades costeras de este país, ¿quién no va a tener deseo de ir a invertir? No, se van a beneficiar definitivamente porque esa carretera es muy importante. Estamos hablando de un tramo bastante largo que el día de hoy, desde La Ceiba para Trujillo, es un dolor de cabeza. Así ok. Cuando podemos llegar en 1 hora, 1 hora 20 minutos de Ceiba a Trujillo, con una carretera. Ajá. Y están las mejores playas aquí en mi departamento. Las mejores playas, pero están vírgenes. Nadie los ha podido explotar porque no hay agua potable, no hay luz eléctrica, no hay una carretera de acceso. Ajá. ¿Qué inversionista va a venir a meterse en una selva, en una jungla? ¿Ah?
Pero si está el desarrollo ahí, hasta el mismo nativo de ahí va a invertir. Don Alfonso, tenemos una pregunta de una de las personas que está en sintonía ahorita en Nueva York. El señor Edgardo Benedict envía una pregunta y eso ya solamente 4 minutos de que terminemos la entrevista. Vamos a darle lectura. Dice don Alfonso, ha seguido de cerca el proyecto juvenil Copa Numada y Museo Garífuna Sahuayna, allá en Limón. Lindos proyectos para los niños, los jóvenes, del cual tengo entendido en el primer lanzamiento de la Copa Numada en 2016 fue parte de sus inicios usted. ¿Por qué cree usted que el gobierno hondureño no apoya estas iniciativas y qué compromiso lleva usted al llegar al Congreso para cambiar esa historia? Claro, al gobierno de Honduras, como yo le decía, no le interesa los proyectos de la comunidad. ¿Por qué? Por varias razones. A nosotros somos invisibles para ellos. Cuando Suazo metía un gol, ahí Suazo era Suazo. Pero cuando Suazo falla un gol, ese Moreno. Y así. El gobierno debería de apoyar el proyecto de Copa Numada, porque ese es un proyecto que le está dando una fortaleza al gobierno a la vez. ¿Por qué? Porque Copa Numada está sacando a esos jóvenes de la calle. No lo está dejando a que caigan en riesgo social. Ellos no entienden eso, que es una ayuda para el mismo gobierno, que es un apoyo en la parte de prevención. Mi compromiso va a ser al 100 con ese tipo de organizaciones. Excelente. Las iglesias, ¿por qué no reciben un apoyo del gobierno? Las iglesias de este país les sirve de gran manera para rescatar gente, para fomentar lo que hemos perdido. Aquí se ha perdido muchos valores. Y la iglesia se encarga de formar esos valores en el ser humano. Y es una ayuda al mismo gobierno central. Pero no se dan cuenta. Y así muchas organizaciones que sirven como apoyo directo a la sociedad de este país deberían de ser tomados en cuenta. Sí, aparte de eso, es capital que se inyecta desde los Estados Unidos también en las comunidades en donde se promueve el deporte. Yo creo que esto es un proyecto muy importante. De antemano agradecemos profundamente a don Alfonso Ordóñez por habernos permitido esa entrevista y le deseamos la mejor suerte en las próximas elecciones del 30 de noviembre, donde se decide su futuro político este año. Muchas gracias, don Alfonso. Sus últimas palabras de cierre para los seguidores de este programa y de seguidores de su persona en el Partido Político Liberal. Muchas gracias, hermano. Thank you, soon do hanyo. Ida fume wa flaso nyen lu be hade go hongo wiye. Bungi homa. Amuyi hanna homa. Lu hichu ni ubafule no. Habusun hidu hanyo. Lu ba me la chilere darandi lida un suhati. Lu gawala wabihini ubafule lu woihini lu gawala wadugun wowo la daga ha wa madugun wowo ti lu le bo dige ti lu le be daga wowo tanke ni hun rapon we yule
Buidulam hasgo ni. Nye lo muti hadego hongo. Recibe boti, seremen. Ayo. Ita luba bravo. Seremen.